Don Pancho, de manera personal, acude a la recepción de lo que fue el festejo de mi padre al realizar su examen de grado para obtener la licenciatura, y estando en la casa de su madre, de mi padre, de mi abuela Elena, le dice: doña Elena, le entrego a usted a un gran abogado, uno de los mejores que yo le puedo considerar. Ha obtenido este grado en la escuela. Amigas y amigos, jóvenes estudiantes, maestros de nuestra facultad. La carrera de Derecho, ser abogado, es una apasionante profesión. Y yo cada vez aprecio más lo que es nuestra institución, nuestra Facultad de Jurisprudencia. Fundada hace muchos años por un grupo de hombres visionarios, coahuilenses, amantes de las instituciones y profundamente estudiosos. Después hubo una nueva generación, en aquel entonces, que dio continuidad a los pasos de los padres fundadores. Y entre ellos destaca Ildefonso Verduzco, un gran maestro en el derecho. El licenciado Verduzco siguió una de las vertientes de nuestra profesión, la del litigio. Creo que es el litigante excepcional, el ejemplo del abogado que procura la justicia para los demás. Ese es Ildefonso Verduzco. Eran otros tiempos en los cuales él se formó. Yo tengo referencia de su trayectoria en la escuela primaria Coahuila, de su brillante trabajo en la preparatoria y de su paso tesonero por nuestra escuela. Mi amigo Ildefonso optó por el litigio y no solo lo hizo para la atención de particulares, sino en apoyo de gentes de escasos recursos, como director de la Defensoría de Oficio. Como abogado, amó profundamente su profesión y la entendió como un instrumento para alcanzar los más altos valores de la justicia y de la equidad. Descubrió en ella la disciplina del derecho civil y procesal civil que le originaron sus más grandes desvelos y en los que su dedicación y talento le produjeron sus mejores triunfos. Voy a dar lectura a la página 59, que es en donde consigna el doctor Santiago la anécdota de vivencia que tuvo entre don Pancho y mi padre. Habla don Pancho: mi estimada señora Conchita G. es Gutiérrez Imperial. Digo estimada para corresponder a su amable distinción de elegirme a mí como su abogado para tomar su asunto. Lamentablemente, yo no estoy dedicado a atender en forma, diríamos, directa y privada asuntos jurídicos. Mis piernas no me ayudan a ir a los juzgados y además no dispongo del tiempo que me gustaría tener, pero le atenderé indirectamente con agrado, recomendándole a un buen abogado que nos ayudará. Estaremos los dos juntos en forma muy personal cuidando sus intereses. Si acepta mi sugerencia, atentamente le ruego a usted presentarse con mi tarjeta con este abogado para que nos ayude a servirle. Así fue, dice don Pancho. Varios días después apareció el licenciado Ildefonso Verduzco en mi casa, iniciando ambos licenciados, él y yo, el delicado caso de alto valor jurídico, científico y económico de gran interés, mirándolo como un reto a resolver. Siguieron pasando lentamente los días, como lo hace el sol, como también avanza el licenciado Verduzco con el caso de doña Conchita. Hoy, estando en el despacho, se empezaron los dos licenciados a atorarse. Han hecho varios intentos y consultas, como a veces les sucede, y no avanzan. Se queda pensando un rato en silencio el licenciado García, y de súbito le apareció una posible luz resolutoria, producto de su extenso conocimiento jurídico, diciéndole al licenciado Verduzco: Poncho, arrima aquella escalerilla de madera de 3 gradas y súbete a bajar aquel libro rojo. Color rojo, señalando con el dedo índice el lugar. Se sube el licenciado, toma el libro, lo mira allá arriba y le dice: no, maestro, este no servirá, es de derecho mercantil. Diciendo don Pancho: bájalo, debemos consultar el capítulo 5.
Ahí tiene información que nos servirá. Mira el índice de don Pancho, escoge la página diciendo, lee en voz alta este capítulo. Sorprendido, su antiguo alumno, hoy abogado de prestigio, el licenciado Verduzco, de haber consultado y encontrado la información de gran utilidad en aquel libro, la necesaria para continuar avanzando en el procedimiento y ayudar a la solución del problema de derecho civil en aquel libro de derecho mercantil. En relación al licenciado Ildefonso Verduzco, quiero hacer una remembranza de él como profesionista, como abogado litigante, como maestro de la Facultad de Jurisprudencia y también en la relación familiar y personal. Sé que fue un abogado exitoso, muy buen litigante, tenía clientes prácticamente en todo el estado de Coahuila y quizá ha sido uno de los abogados más exitosos en su carrera como abogado litigante. Conocí al licenciado Ildefonso Verduzco Elizondo, Poncho, como cariñosamente lo llamábamos sus amigos, en las aulas del glorioso Ateneo Fuente, donde ambos cursábamos junto con otros muy buenos amigos el bachillerato que se llamaba de leyes, porque desde entonces ya habíamos definido nuestra vocación en el sentido de estudiar la carrera de Derecho. Allá fuimos los dos, junto con otros compañeros que compartían el mismo llamado de estudiar esa carrera que tanto tiene que ver con la justicia. Ahí cursamos los primeros años de jurisprudencia, él como alumno sumamente destacado, muy querido por los dos pilares de esa institución, el licenciado Francisco García Cárdenas y el licenciado Antonio Guerra y Castellanos. Mi primo Poncho, como cariñosamente le decíamos, no solamente fue un muy buen amigo, además éramos parientes muy cercanos, ya que su padre y mi abuelo eran primos hermanos. Aunque por de edad nosotros nos decíamos cariñosamente primos. Los recuerdos que tengo de niño es que éramos las dos únicas familias de apellido Verduzco en Saltillo, y este hecho nos acercaba más. Desde el Ateneo Fuente también lo recuerdo, aunque me llevaba 3 años. Recuerdo que muy bien se lanzó para la presidencia de la Sociedad de Alumnos de esta institución por el partido Unificación. Don Pancho era una persona que forja nuestra escuela de una manera muy especial. Era un maestro con un estricto sentimiento, mantiene el control académico y de prestigio de nuestra querida escuela. No se le permitía a ningún alumno realizar la consulta o menos obtener un libro para realizar un estudio fuera del área de la biblioteca. Y precisamente el primer contacto de mi padre con don Pancho, por las anécdotas que me comentaba y recuerdo muy bien, es que le llama la atención cuando lo ve que va caminando por el patio de la escuela con un libro y le dice, ¿a dónde vas con ese libro? Entonces mi padre le dice que es precisamente para estudiarlo. Don Pancho le replica que si en ese momento entonces, consciente de las condiciones económicas, no tenía para realizar una consulta distinta o adquirirlo. Y don Pancho empieza con la distinción del aprecio a él, al permitirle de manera excepcional realice la consulta en esas condiciones. En 1971, hace 50 años, en los primeros meses de ese año, volvimos de la Ciudad de México para establecernos ya en Saltillo definitivamente. Luego la presencia del licenciado fue muy frecuente, ¿verdad? Y eso derivó en que nos incluyera eventualmente en
sus reuniones familiares, en sus bodas, en sus primeras comuniones, etc. Y de ahí también que conociéramos nosotros un predio que el licenciado disfrutaba muchísimo, un predio de los González, que él arregló bastante, y allí se refugiaba y allí hacía sus reuniones y allí descansaba y estaba muy orgulloso. Que en esa infancia y por la calle en la que él vivía, de la calle de Murguía, había muchas huertas. Ya recordamos unas consideraciones muy especiales de su vida en relación a aquellas épocas que hemos comentado, de alguna escasez metálica, pero que considero prodigaron en él unos valores que se mencionan en este video, pues los alumnos podrán encontrar lo que representa la movilidad social, en donde siendo hijo de un hacendado, para estar en estas consideraciones tan precarias, posteriormente, por méritos propios, construidos con el grandioso ejemplo de su madre, logró recuperar una economía. Viene a colación porque hay un trabajador que cuando veía que él pasaba a la cerca a descansar, a disfrutar de la sombra de un árbol, siendo un niño, ¿qué podía hacer un niño de malo? Estando ahí disfrutando de una sombra veraniega, le pedía que saliera a la huerta y lo abandonara, que lo corría. Lo comento porque con la vida muchos de ustedes han estado en la huerta que él construyó, en lo que es la congregación de los González. De hecho, en ella es donde se han recibido más compañeros alumnos para realizar su lunada, y muchos de ustedes es conocida. Y esto lo menciono porque representa una consideración de construcción en su vida, en donde una carencia, lejos de generarle una amargura, fue un acicate de superación, y que cuando tiene un beneficio, en donde establece esta huerta de nogales, prodigosamente y con mucho cariño, amor, calor, se convida a los compañeros alumnos para que hagan uso de esta. Esto creo que representa una consideración de la herencia que él nos permite encontrar en su ejemplo. Siempre tuve un especial afecto por el licenciado, quien desafortunadamente se nos adelantó en el camino. El señor fue un ícono de la docencia en la Facultad de Jurisprudencia. Se desempeñó como catedrático en las materias de economía, de práctica forense y en la teoría de derecho procesal civil. Fue un maestro como pocos, o como raros para ser más exacto, han existido en la Facultad de Jurisprudencia. Me tocó la suerte y la fortuna de conocer al licenciado Ildefonso Verduzco en los dos ámbitos fundamentales de su desempeño profesional. En primer término, gratamente y con grandes enseñanzas, como maestro de práctica forense civil. Posteriormente, en una forma muy amplia y muy intensa, como litigante. El licenciado Verduzco fue un formidable y extraordinario litigante. En ambos ámbitos de la profesión, no solamente demostró un amplio conocimiento del derecho, sino una amplia experiencia en el conocimiento de la condición humana. Como docente, recordamos siempre sus extraordinarias cátedras de cómo debía ser un abogado. Me fui a la Ciudad de México a continuar la carrera en la UNAM y por algún tiempo dejé de verlo. Pero a mi regreso a Saltillo compartimos los dos tareas académicas en la misma escuela de leyes fundada por don Francisco García Cárdenas, don Pancho. Allí él fue maestro brillantísimo de derecho procesal. Al mismo tiempo se convirtió en un abogado litigante, combatiente
y eficiente, y dejó como memoria un legado de justicia, de defensa de aquellos que le encomendaban su libertad o su patrimonio. Fue un abogado combativo y se desempeñó eficientemente como apoderado del periódico Vanguardia y de otros personajes de aquí de la capital del estado de gran importancia en el ámbito económico, político y personal. Más tarde sobrevino la muerte inesperada de mi esposo, y después de eso se vinieron como en cascada miles de problemas y de vicisitudes que acobardaban a cualquiera. En ese tiempo Poncho fue y me dijo: vamos a hacerle frente, Diana, yo te ayudo. Y pues yo estaba un tanto replegada, y él me acicateó y me dio fuerza para enfrentarlos, porque me dijo: yo te ayudo, vamos a entrarle. Y bueno, pues seguimos trabajando ya juntos, y entonces yo me percaté de sus escritos, de cómo contestaba o cómo mandaba él las cuestiones legales que se tenían que llevar a cabo, y me llamaba la atención que una limpieza perfectamente escrito, muy breve, muy claro, cualquiera podía entenderlo, a diferencia de lo que yo recibía de otros abogados, que era una cosa confusa que no le hallaba yo pies ni cabeza. El licenciado no pretendía embrollar a nadie con sus escritos, iba directamente a lo que era, y lo hacía de una manera muy clara. Entonces cualquiera entendía. Yo creo que a los jueces les gustaba eso, que lo agradecían. Ese era un toque de su forma de trabajar como abogado. En su labor cotidiana, examinaba con particular cuidado los casos jurídicos que aceptaba representar. Con pasión, procuraba la defensa de sus clientes, porque no solía asumir su patrocinio si no estaba seguro de que la razón y el derecho les asistía. Por otro lado, Ildefonso Verduzco era conocido por la lealtad a sus clientes. En el servicio público a mí me tocó convivir mucho, escrupuloso en la revisión de los temas, puntual en sus escritos, siempre cercano a su cliente, hablándole con la verdad. Y a nosotros, quienes trabajábamos en aquel entonces en el Poder Judicial, siempre presto a preguntarnos cómo estaba el alcance de los expedientes. Yo tengo muchas experiencias en la vida y muchas de ellas son producto del trato con Ildefonso Verduzco. Y como litigante siempre recordaremos la habilidad y la experiencia que el licenciado Verduzco tenía para resolver los problemas de fondo desde el punto de vista jurídico, como todos los problemas procesales y los problemas humanos que en todo litigio surgen sobre la marcha durante el proceso. Yo siempre he recordado, y me ha servido siempre de ejemplo, esa perspectiva especial que tenía el licenciado Verduzco para resolver los problemas de la condición humana, siempre en el marco del derecho. Bueno, llegué aquí yo en 1964 con la agencia Carta Blanca de Saltillo. En aquel tiempo estaba el licenciado que nos atendía, era el licenciado Onésimo Flores Aguirre, amigo de la familia, y en ese despacho estaba el licenciado Ildefonso Verduzco. A partir de eso, pues empezamos a tratar cosas con él, con el licenciado Verduzco, siempre nos atendía en cuanto a los asuntos de la agencia.
y recordando algunos momentos y anécdotas de aquellos tiempos, que en una ocasión nos recomendó Cervecería Cuauhtémoc un cliente que quería que lo atendiera y le presté dinero y fue a poner un restaurante en Paila. Resulta que pues al pasar el tiempo pues no me pagaba y tuve problemas. Entonces recurrí al licenciado Verduzco para que me ayudara. Y me dijo, préstame unos muchachos y un camión, y se fue. Este cliente resultaba que era piloto fumigador y tenía una avioneta ahí al lado del restaurante. Llega el licenciado con el camión, gancha la avioneta al camión y se la trae por la carretera. Lo que pasa es que tu abogado, vino el licenciado Verduzco y me embargó la avioneta y la necesito para poder trabajar. Dijo, bueno, no hay problema. Ahora que regrese mi abogado, pues precisamente había ido allá a realizar la traba de este embargo, que pareciera que fue de manera exitosa por esta llamada. Se lo encomendaré para que se logre la liberación y tengas tu uso, no hay ningún problema, con mucho gusto. Le dice, no hombre, lo que pasa es que se la llevó. ¿Pero cómo? O sea, pues te la embargó. No, se la llevó. Dijo, pero ¿cómo? Pues si mi abogado no es piloto, no sabe pilotear. Dijo, no hombre, la amarró al carro, se la llevó arrastrando por la carretera, ahí la lleva la avioneta. Ya como abogado litigante lo recuerdo muy bien, ya que de una forma muy clara nos explicaba cada caso que se presentaba en la empresa y nos explicaba cuáles eran los diferentes caminos, así como la posibilidad real de perder o ganar cada caso. Esta forma de ser y su honestidad me hicieron siempre confiar en él como profesionista, pariente y muy querido amigo. Fue un hombre que siempre destacó en su clase como uno de los mejores alumnos de aquella pléyade de maestros extraordinarios que tuvo la fortuna de tener la entonces Escuela de Leyes del Estado de Coahuila. Su meta inmediata fue ejercer la profesión con todas las potencias de su alma, porque era un enamorado de su profesión. Fue un gran maestro, muy dedicado y muy comprometido con su propia facultad. En lo personal puedo decir que fue un hombre de buen carácter, de buen humor, sencillo en su forma de proceder y siempre atento a servir a los demás. Era una persona que yo admiré mucho, muy ética, muy profesional, al grado que había dos personajes muy poderosos aquí en Saltillo, que él tenía asuntos con los dos personales y que cuando se trataba de asuntos de uno en contra del otro, pues él se excusaba que no podía meterse ahí porque pues ya era algo que conflicto de intereses, ¿verdad? Pero los dos aceptaban esa situación. Eso dice mucho de la ética y el profesionalismo del licenciado Verduzco. Tuve el honor y el placer de acompañarlo varias veces a dar serenata en una casa junta al Templo de la Trinidad, serenata a su novia, Olga, que luego se convertiría en su ejemplar esposa. Con ella, Poncho fundó una bella familia. Como maestro de nuestra querida Facultad de Jurisprudencia, la vida de Poncho fue cátedra permanente y con autoridad singular y amena y característica, una exhortación a la honradez intelectual para todos los estudiosos del derecho. En el aula, exaltó los supremos valores de la rectitud, el bien y la justicia, el imperativo de fidelidad y la vocación, el respeto a la dignidad de las personas
el amor a la libertad responsablemente ejercida, la lucha por el derecho como deber de autodeterminación moral, según el pensamiento de Bongeri, el don de la amistad, como lo concebía Aristóteles, y sobre todo la congruencia interna entre el pensamiento y la acción, la conducta y las ideas. Sus clases tuvieron fama bien ganada de ser claras y amenas. Lo mejor de sus lecciones fueron la sencillez del discurso, siempre iluminado por el fuego interior de un vibrante entusiasmo. Hombre de gran capacidad de análisis y de síntesis, constantemente rechazaba la retórica intrascendente. Todo el tiempo estuvo comprometido con la verdad y con la justicia, con la ética y con los valores, con el trabajo y la defensa de la dignidad de las personas, siempre dispuesto a encabezar causas justas. Fue un ser primordialmente congruente, con él era muy difícil equivocarse. Una línea recta articulaba su pensamiento con su decir y con su hacer. No había en él el menor punto de quiebre en esas dimensiones. Se comparte el auto de fecha 17 de febrero del año 2005, mediante el cual se tuvo a mi señor padre como apoderado jurídico de la parte demandada, que es la persona moral Repartoban Internacional S.A.D.C.B., por contestando en tiempo la demanda que le fuera formulada. Tal vez en apariencia no tenga ningún sentido, pero quiero comentarles que este acuerdo sale al día siguiente que mi padre había muerto, en donde hasta el último día de su vida él estuvo trabajando como abogado. Se fue de esta vida y yo estoy seguro que él sí supo que al día siguiente sale el acuerdo donde su cuerpo estaba aún en este plano y se le tiene por contestado la demanda. Procuró muchas defensas, al grado tal que llegó a ser mi padre abogado de abogados. A la familia nos dejó el ejemplo de ser lo más difícil, un abogado de resultados. También tengo referencia de cómo se puso a trabajar en un despacho prestigiado de aquel entonces y luego él inauguró el suyo, que sigue vigente a través de sus hijos. Que él construye en la década inicial de los 80s las oficinas en un edificio, lo es precisamente por el aprecio que con esta relación se gana de doña Concha, y a excepción de cualquier otra persona, realiza la venta del inmueble para edificar este terreno. Doña Concha le dice: no quiero llamar a su oficina, porque en aquel tiempo mi padre la tenía ubicada en la calle de Juárez, poniente 245, en el interior 2, a un costado del Palacio de Gobierno, y quiero saber cuando usted llegue. El motel en aquel tiempo de su propiedad era el Motel Estrella, y doña Concha, ya entrada en años, después de los años 70 y hasta los 80, se da la construcción de una ampliación de lo que en otra ocasión fue una plaza de toros, y establece lo que hoy es el Hotel Imperial. Y es precisamente ahí donde él cambia su residencia para el despacho jurídico. Tuve la oportunidad de ser su alumno, de verlo llegar, pasado él las 3 de la tarde, seguramente sin haber comido, a darnos sus clases de derecho. Porque aquellos maestros, aquellos viejos maestros que nosotros tuvimos, eran hombres que buscaban en todas partes a través de la correspondencia los libros con los cuales se iban a nutrir. No había la tecnología de ahora, pero también eran hombres de trabajo. En el caso del licenciado Verduzco, iba y daba sus clases muy temprano por la mañana. De ahí salía a los juzgados a revisar las listas de acuerdo. De ahí se iba a ver a sus clientes. Luego regresaba por la tarde de nuevo a la institución a dar clases. Y luego de nueva cuenta a su despacho, a preparar escritos y a preparar demandas. Él fue mi maestro en el área de Derecho Procesal, en el área forense de Derecho Procesal Civil. Y de él tengo múltiples anécdotas, todas buenas. Con el paso del tiempo lo conocí yo
cuando estaba en el servicio público, tuve la oportunidad de ser actuario y luego secretario de una de las salas. Siempre respetuoso de la autoridad, siempre prudente, pero siempre también generoso con sus conocimientos. Yo tuve un buen trato siempre de parte de él como alumno, pero también como joven profesionista tengo que agradecerle su generosidad, porque siendo una fuente inagotable de sabiduría, tenía la paciencia para que aquellos que estábamos empezando pudiéramos dialogar con él y recibir siempre su consejo certero. Aún sin su pierna, con su prótesis, llegaba lleno de energía, como con la adrenalina que le daba el saber que había un litigio pendiente. Entraba y a echarle ganas, y vamos a hacer, y vamos a tornar, y llevaba adelante las cosas. En una ocasión las cosas se pusieron más feas y él tuvo que estar varios días ya en el hospital, sabía que tenía que estar varios días, y cuando fui a verlo me dijo: aguántame, Diana, aguántame. Saliendo de esta, rematamos la cucaracha. Y se refería desde luego a que en la litis muchas veces ya ganaste y la persona contraria saca algún recurso, saca algo, y decía él, como las cucarachas, dice que sacan una patita, dice que ya las creo uno muertas y sacan una patita. Así era Poncho hasta que se remataba, y tenía esa urgencia de terminar, de acabar con lo que estaba en ese tiempo llevando él. Él fue un abogado eficiente, eficaz, comprometido conmigo, ¿verdad? Me supongo que con todos sus clientes, y es un muy buen ejemplo de cómo puede o debe ser un abogado. Yo me congratulo de que el licenciado Yáñez Arreola haya tenido esta iniciativa para que los muchachos que están en esa prestigiada facultad vean todos los ejemplos de maestros en el aula y fuera del aula. Yo tengo una gratitud siempre para el licenciado Ildefonso Verduzco Elizondo. Celebro que la Facultad de Jurisprudencia le rinda este homenaje a tan distinguido maestro, y sobre todo recordar y reafirmar el ejemplo como profesionista que el licenciado Verduzco siempre nos inculcó a través de la cátedra y a través de su ejemplo efectivo en el ejercicio profesional. Yo felicito a mi escuela, la Facultad ahora de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, por rendirle este homenaje a quien fue gran maestro y destacadísimo abogado. Solo muere aquel que es olvidado. El licenciado Ildefonso Verduzco Elizondo, Poncho, estará siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Muchas gracias. De él yo le admiraba. Él no llegaba a tener plenitud de conocimiento de un evento, y entonces lo que hacía era buscar otros abogados. Le buscaba al licenciado Villagarrico, le buscaba que era su compadre, y buscaba también a Pepe Fuentes, muy su amigo, al licenciado José Fuentes García. Entonces, él les reconocía que ellos sabían y le podían orientar. Entonces era un
pues me figura un rasgo de humildad, ¿verdad? Antes de terminar, les quiero decir de la enorme calidad humana de Ildefonso. Heredó a sus hijos una profesión, la que él, apasionado, estudió. A sus alumnos nos tuvo siempre como receptores de sus conocimientos, pero también fue leal a nosotros. En algún incidente, que no vale la pena abundar, demostró su gran calidad humana poniéndose del lado de sus alumnos. Muchas gracias y felicidades a nuestra escuela. Mi felicitación a los organizadores de estos eventos para homenajear a gente como don Ildefonso Verduzco, abogado muy distinguido en su carrera. Fue maestro de estudiantes sobresalientes que le seguían con fidelidad porque de él aprendían y era generoso con ellos. Él supo ser maestro, discípulo, jefe, colaborador y ante todo amigo muy querido. Un gran amigo como pocos hay en la vida. Un amigo solidario y comprometido. Un amigo entusiasta y agradable. Un amigo sin par. Poncho fue muchas cosas, pero se destacó en especial por ser un universitario y un abogado de los mejores que yo haya conocido. Universitario con la mente y con el alma. Universitario desde la piel hasta la médula. Fue igualmente un jurisconsulto excepcional. Por eso, cuando el Señor lo llamó, nos dejó un hueco enorme, por lo que aún sentimos su ausencia. En fin, para describir una imagen fiel de mi entrañable amigo, me faltan adjetivos. Solo agregaré que lo recordaremos siempre como un personaje recio, serio, profesional, dedicado, comprometido, valioso y valiente, estudioso e innovador. La tranquilidad me alcanza cuando pienso en lo que hizo y en lo que creyó. Su imagen y su fortaleza me cobijan. Su pérdida me abruma y me conmociona. Esta semblanza no estaría completa si no nos referimos a la familia del licenciado Verduzco, de la que siempre fue el centro vital y de la que recibió sin duda el aliento y el afecto necesario para llevar a cabo su labor ejemplar. Mi comadre Olga, su hija, sus hijos, sus nietos y nietas pueden sentirse sin duda legítimamente orgullosos de su limpio abolengo moral e intelectual. Y estoy seguro que también compartirán la alegría de este momento sus demás familiares y amigos. Concluyo. Para nuestro estimado amigo Ildefonso Verduzco Elizondo, abogado y universitario de corazón, nuestro recuerdo permanente y el reconocimiento de todos a su obra, a su ejemplo y a su lucha en favor de la justicia y del derecho. Muchas gracias. En la última etapa de su vida y a unos días de enfrentar a su destino, mi padre, al salir con mi hermano Gerardo, también abogado, a dar una vuelta, le hizo el siguiente comentario. Volteo la vista atrás y veo que fue negocio ser decente. Deseo, a nombre de mi familia, de mi señora madre, María Olga González Recio, de Verduzco, obviamente, pero quise decir su nombre de soltera. En el orden de edad, que yo soy el primero, mencionar a mi hermana, a Olga Elena y a mi hermano Gerardo, el agradecimiento de la familia para con la escuela, para con nuestro señor director, Alfonso Ñañez Arriola, en distinguir la memoria de mi padre con este video. Y no tengo palabras para agradecer a quienes han participado en este video
por lazos de amistad, de compañerismo, de un profundo estrecho de amistad con mi padre, y nos permitieron gozar de unos momentos recordándole a él y compartirlo con ustedes. Muy amables. Thank you.